Hola, es momento de platicar a nivel de planta. Una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 8 de junio y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana estaremos durante la próxima hora con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés, para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial y platicar a nivel de planta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias por sintonizarnos. Efectivamente, Gus, vamos a estar tocando un tema muy interesante como los que normalmente acostumbramos a tocar acá. El día de hoy con un invitado, como bien lo mencionaste, muy especial, quien nos va a estar acompañando para desarrollar y desmenuzar este tema que tocaremos el día de hoy. Y que bueno, pues les comento cuál es este tema que vamos a estar platicando. El impacto positivo de las empresas socialmente responsables en la sociedad actual y el mundo empresarial. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Juan Manuel Pérez. Él es director ejecutivo de la Fundación Merced Coahuila, donde supervisa programas para desarrollar inversiones sociales con el sector privado. Y él es actual presidente de la Junta Asesora de Miembros Globales del GENDEM. Previo a liderar FMC, fue enlace del Consejo Cívico de Coahuila, México y SIC Saltillo, donde desarrolló e implementó proyectos de incidencia social con financiamiento nacional e internacional que promovieron la creación de microempresas en grupos vulnerables. Actualmente trabaja de la mano con la industria privada para promover la inversión social en México, además de crear y articular redes ciudadanas, empresariales y de gobierno a favor de la democracia, la justicia y la lucha contra la corrupción. Wow, pues traes todo un bagaje. Juan Manuel, bienvenido a nuestro programa. Ya voy a querer que me inviten más, con esa presentación hasta yo me la empiezo a creer. Pero muchas gracias por tenerme y encantado, la verdad, de poder platicar un poco de lo que hacemos en la Fundación para promover el tema de responsabilidad social y esta nueva filantropía del siglo XXI, que es como le llamamos, y es esta nueva corriente que estamos tratando de implementar aquí en nuestra comunidad. Excelente, excelente. Y la verdad es que hace mucha falta, definitivo. Justo comentábamos antes de entrar al programa que pues si bien hay muchas empresas que ya están queriendo sumar, y pienso que eso está genial, ¿verdad? Que se quieran sumar a este esfuerzo de promover más el tema de la filantropía y todo el rollo de la responsabilidad social, que definitivamente conviene que nos sumemos cada vez más personas a esto, pero la idea es hacerlo con conocimiento de causa, ¿sabes cómo? O sea, no nomás decir, ahí voy porque suena muy bien este rollo y pues órale, ahí andamos, no en la ola, pero sin entenderle y sin saber de qué se trata, sino más bien teniendo conocimiento de causa, ejerciéndolo realmente como una responsabilidad, que realmente la tenemos, y que conviene que lo hagamos también de una manera estratégica, ¿verdad? Si está enfocada tanto a la empresa, bueno, pues para que tenga sentido. Si la vamos a enfocar en el tema comunitario, en la sociedad, pues para que tenga un buen fundamento, ¿no? Entonces, genial, me encanta el tema que vamos a tocar hoy. Y pues, Juan Manuel, ahora sí que va a ser toda tu cancha para que nos puedas platicar y te puedas explayar en qué implica este rollo de las empresas socialmente responsables y por qué son importantes estas empresas. Así es. Juan Manuel, antes de entrar en materia, nos gustaría que nos compartieras brevemente tu historia. Sabemos que eres abogado de profesión. ¿Cómo es que llegaste a involucrarte en todo este tipo de actividades? Fíjate que muchas veces hasta yo me pregunto, porque no sé, 10 años después de que me gradué, cómo terminé en esto. Bueno, siempre cuando me preguntan esto, siempre platico esta misma historia. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando que un maestro, nos estaba dando la clase de laboral. Y él decía que odiaba ser laboralista, que él no quería ser laboralista, pero que su primer trabajo fue justamente en eso y que se fue como especializando poco a poco hasta, pues no un experto, pero sí con tener bastante experiencia, ¿no? En el tema laboral. Y yo creo que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo desde que entré a estudiar Derecho, yo siempre dije que quería ser fiscal.
Siempre dije que Ok. yo quería dedicarme a eso, ser fiscalista y ver todo el tema de impuestos, etcétera, junto con la empresa. Pero mi primer trabajo, ya serio y formal, fue ayudando a estas gestorías sociales, primero en el municipio, y después me invitaron a formar parte como coordinador de vinculación y después director de vinculación ahí del Consejo Cívico Coahuila. Y creo que justamente esa experiencia y esa oportunidad de trabajar, pues me fue abriendo las puertas, ¿no? Vas conociendo a la gente, te vas profesionalizando, vas agarrando, pues te vas haciendo tus tablas. Y heme aquí, 10 años después, siempre les digo aparte a todos que tengo la fortuna de sí trabajar en algo que me gusta, sí cobrar por trabajar en algo que me gusta, pero sobre todo que mi trabajo es ayudar también a detonar ese crecimiento social y económico en la comunidad, que muchos no tienen esa fortuna. Exacto. Y pues a mí me toca hacerlo diario. Entonces, en eso he sido muy afortunado, gracias a Dios. Muy bien. Excelente. Muy bien, pues sí, como comentan los dos, es un tema bastante interesante que tiene mucha tela de dónde cortar, pero nos gustaría empezar entonces desde el principio, Juan Manuel. ¿Qué pudiéramos definir como responsabilidad social y cómo consideras que se encuentra actualmente en las organizaciones? Pues fíjate que creo que esa pregunta nos da para demasiado y no me gustaría irme a algo como sacado un diccionario. Pero justo ahorita que estaban leyendo esa pequeña semblanza, hablamos ya de inversionistas sociales en lugar de donadores. ¿Por qué? Ok. Porque dentro de esta nueva filantropía, lo que queremos es que la empresa, el empresario, la persona que tiene la capacidad económica o la persona que quiera apoyar a su comunidad se considere como un inversionista y no como un donador. Un donador es igual a caridad. Y nosotros en el tercer sector, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, no hacemos caridad. Hacemos inversiones y trabajamos en nuestra comunidad. Y como tanto tú, cuando apoyas una causa, debes de esperar, aunque sean 5 pesos o 10 pesos, en las posibilidades que nosotros tengamos. Ujú. Porque luego también eso es otro mito, ¿no? De, es que el filántropo solamente es la persona que tiene dinero o material para apoyar. Y no, cualquiera puede ser filántropo. Pero que sí esperamos algo a cambio. O sea, si tú vas a dar 5 pesos a un proyecto, que sepas a qué se está yendo esos 5 pesos sí, y cómo se claro. está monitoreando y cómo se está evaluando y realmente qué impacto estamos Claro. teniendo en nuestra comunidad. Ya no nos importa hablar del proceso, no nos importa hablar de llegamos a 100,000 niños y de esos 100,000 niños, ¿qué impacto tuvimos? O sea, si realmente Exacto. llegamos a 1, pues tenemos una tasa de eficacia 0 o 0 exitosos estamos siendo en ese proyecto. Pero en cambio, si decimos, oye, estamos llegando a 10 niños, pero 9 cambiaron su percepción de vida, tienen estas herramientas y estas habilidades que les dimos. Bueno, entonces estás hablando del 90%. Es mejor apostarle a menos gente, pero que realmente hagamos un cambio en nuestra comunidad, a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, porque entonces ahí sí nos convertimos en asistencialistas y no somos asistencialistas. Estamos trabajando para nuestra comunidad, desde la comunidad. Excelente. Excelente. Pues yo creo que partimos de ahí, Juan Manuel, para entender esta parte de la responsabilidad social que en realidad debemos de tomar como eso, ¿no? Una responsabilidad, es decir, ¿de qué se trata? Entenderle, saberle y poder exigir inclusive, ¿no? Como bien dices, si yo voy a donar, pues no nomás es por caritativo y pues bueno, ahí que se quede a ver a dónde va, sino más bien decir, bueno, ¿cuál es el impacto que estoy generando con ello para poder incluso promover de nueva cuenta esa inversión social, como bien lo estás manifestando? Y justamente, Luis, creo que eso es la responsabilidad social. Exacto. Porque no nada más es dar por dar, sino Exacto. dar ese monitoreo y esa evaluación. Siempre les digo, porque tengo la oportunidad también de trabajar con muchas empresas, y una organización no es un hobby, es un trabajo también, somos profesionales. Entonces, oigan, márquenme y pídanme los resultados y con mucho gusto yo se los doy. Somos y tenemos que ser un libro abierto y tenemos que trabajarlo como si fuéramos también parte de la IP. Entonces, son estados de resultados, Sí. son indicadores, tenemos una medición, una evaluación de cada proyecto y cada dinero que entra tiene que ser auditado, igual que en una empresa. Entonces, si llevamos esa filosofía de cómo estamos trabajando en una empresa, pero lo hacemos en nuestra comunidad, pues exactamente lo mismo. Ya estamos hablando de responsabilidad social, pero que realmente sea algo que nazca de la comunidad, no algo que nos inventemos detrás de un escritorio, Claro. sin saber qué es lo que le duele a ese beneficiario final.
Exacto. Sí, lo que pasa es que luego caemos en la parte de promoverlo más como tema publicitario, ¿no? Digo, lamentablemente eso es algo que se da, existe, sobre todo en el tema empresarial. Hay algunas empresas que luego lo promueven más como simplemente el hecho de, pues, para que vean que ando en esto, Sí. cuando realmente no hay una estrategia real detrás con el fin de buscar este impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que ya no habría tanto responsabilidad social, ¿no? Exactamente, o como comentamos al principio, por cumplir un nuevo ISO, Exacto. una nueva norma. Un nuevo requerimiento. Exactamente, un nuevo requerimiento. Y justamente entonces ahí cómo se conecta, en este caso, Juan Manuel, Fundación Merced con las empresas. O sea, ¿cómo operas tú con ellas? Ellas se acercan a ti, tú las buscas. ¿Cómo está esa dinámica? Hacemos las dos cosas. Cuando vemos una oportunidad para trabajar en equipo, porque realmente creemos que esa es la mejor manera de hacerlo, Claro. y que una empresa se puede sumar a algún proyecto que nosotros ya traemos, entonces las invitamos. Pero también hay muchas empresas que nos dicen, oye, estoy completamente perdido, ¿qué es lo que hago? O sea, me encargaron del corporativo hacer esto, pero no tengo ni pies, o sea, no sé por dónde empezar, Ni idea. porque yo me dedico a logística, o sea, ¿cómo le hago? O sea, nada más me dijeron, ahí te endoso este proyecto para cumplir X requerimiento. Entonces nosotros sí nos sentamos con ellos y les decimos, bueno, ¿qué quiere hacer la empresa? Porque es muy importante definir también esas líneas estratégicas de cómo quieren impactar en su comunidad. A lo mejor una empresa, lo decíamos al principio, tiene algo medioambiental y quieren irse en el tema medioambiental, válido 100%. Oye, pues la de nosotros es de salud, queremos hacer algo de salud. ¿Cómo me ayudas a organizarlo? Y que realmente este apoyo, esta inversión realmente impacte. Pues bueno, vamos a sentarnos y vamos a definir tu nuevo consejo, tu nueva forma de democratizar los recursos económicos o en especie que se van a dar y a buscar organizaciones que sean profesionales, transparentes, que rindan cuentas, que realmente puedan aprovechar y hacer buen ejercicio de esos recursos que se están dando, que realmente lleguen al destinatario final. Ok. Y por ejemplo, para ser un poquito más claros de la gente que nos está escuchando, casos como los que conocemos mayormente en las empresas, de que van a una zona a reforestar o es un centro de acopio para cierta actividad, esas son cosas que sí están dentro de la responsabilidad, pero no se limitan solamente a eso. No se limita solamente a eso. Justamente esa duda que tienes tú, Gustavo, era una duda que nosotros también teníamos. Entonces, este año en Fundación Merced Coahuila, decidimos sacar un diagnóstico que se llama Signos Vitales, que es aquí de la región sureste, para saber exactamente cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Para que cuando llegue la empresa o el empresario y nos digan a nosotros, oigan, es que quiero apoyar, pero a mí se me antoja apoyar a rescatar a la cacatúa de no sé qué. Oye, no, pues aquí no es el caso, pero podemos enfocarlo en este tema medioambiental que realmente está detectado por el beneficiado final y que ayuda, que coadyuva al gobierno. Otra cosa bien importante, Gustavo y Luis, como sociedad civil, nuestro trabajo no es suplantar las acciones gubernamentales, ni como empresa. Eso no es el trabajo ni de la empresa, ni el inversionista, ni el filántropo. Es trabajar en conjunto para ver qué podemos hacer. Pero en ningún momento pasa el caso con los medicamentos con cáncer. Nuestro trabajo no es proporcionar tratamientos a niños o a niñas o a mujeres. Es parte de, se vale, somos asistencialistas también, pero en ningún momento decirle al gobierno, ya estoy haciendo el trabajo por ti. Claro. Sino estar ayudándoles a poder llegar a las personas que no pueden llegar de una manera correcta y efectiva, pero cuando crezcamos lo suficiente, nuestro trabajo como sociedad civil es ver cómo podemos seguir exigiendo y demandando que se satisfaga esa necesidad, pero nosotros no satisfacerla. Nosotros no podemos llegar y decirle al gobierno, hazlo de esta manera. No es nuestra chamba. Nuestra chamba no es pelearnos con ellos ni exigirle de esa manera. Es trabajarlo en conjunto y crecerlo en conjunto. Ok. Ahora, es un trabajo en donde tanto la empresa como ustedes como Fundación Merced trabajan en equipo para favor de un tercero, por así llamarlo. Para favor de la comunidad, para el desarrollo comunitario, sí. Perfecto, en general. Digamos, la comunidad es el tercero. Sí. Ahora,
Hay también ejercicios en donde el beneficiario es el empleado. Platicábamos ahorita fuera del aire que hay algunos ejemplos de apoyo en la comunidad o en la colonia donde vive el colaborador, y también es otro tipo de impacto. Sí, muchas empresas ven la responsabilidad social empresarial como solamente tener acciones al interior de sus instalaciones, que está bien, es parte de... empezamos de esa manera, pero cuando queremos llegar más, es importante sentarnos con las personas que trabajan en esta empresa, ver qué es lo que les está pasando dentro de su comunidad, y si nosotros como empresa podemos detonar ese desarrollo comunitario, pues vamos a generar que estén mucho más contentos, que la gente vaya a trabajar porque realmente siente que la empresa lo está apoyando también en su desarrollo personal, Claro. y no solamente profesional, donde no solamente son un número, sino que son parte de este grupo de personas que también están activando ese desarrollo comunitario. Y hasta evitamos la rotación, nosotros lo hemos visto. Tenemos muchos ejemplos dentro de aquí de la región, en todo el país, donde estas empresas ya se sientan y le dicen al empleado, oye, traemos este proyecto de reforestación, ¿dónde consideras? Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que por mi casa está el parque y se está cayendo. Ah, bueno. ¿Y cuántos empleados viven allá? Ah, vive el 10% de la nómina que tenemos. Pues vamos a apoyar a la reconstrucción, a la reforestación, a la remodelación de estas plazas y espacios públicos. Y van hasta los mismos empleados con sus familias y son parte de... Y se genera este vínculo con la empresa, Claro, de desarrollo personal también. O sea, que su familia también está siendo parte de ese desarrollo. Y no nada más al interior de la empresa de, les vamos a traer tacos el viernes. Claro, claro. Sí, finalmente generas el vínculo, no lo limitas, como bien lo dices, hacia adentro, y la parte de que la empresa sea quien se ponga la estrellita al final del día, sino más bien, pues lo llevas hasta el punto en donde pueda la misma comunidad de donde vive el empleado verse beneficiados de esa relación, ¿verdad? Entonces eso genera pues ese vínculo con un más impacto. Vaya. Así es. Y es así como conectamos con esta estrategia, la conectamos con la estrategia de salario emocional de las organizaciones. Sí, claro. Que a veces las mismas gente que dirige, no sé, RH, por ejemplo, no sabe que existe este tipo de organismos con los que se pueden apoyar, un brazo en quien confiar para detonar este tipo de actividades, ¿no? Y es un ganar-ganar. O sea, al final del día, gana el empleado, gana el patrón, Claro. gana la empresa, se genera mejores condiciones de vida, que eso es muy importante. Evitamos la rotación, entonces, que sabemos que es un tema aquí en la región Fuerte. bastante fuerte. Entonces, creo que es una forma nueva de apostarle al crecimiento de todos. Y además, pues, estamos creciendo emocionalmente. Claro. Nosotros también. Totalmente. Que vaya que lo necesitamos, ¿verdad? Sí, Definitivamente sí. La parte espiritual también conviene enriquecerla. Juan Manuel, está excelentísimo el planteamiento. Ahora, algo que pienso también importante reforzar más con las empresas es que además de cumplir de alguna manera con el tema de pues esta nueva modalidad que se ha dado entre las empresas de adjudicarse este distintivo de socialmente responsable, pues decimos que es el hecho de tomar conciencia, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué impacto voy a generar? Y cómo a través de ese impacto que genero doy pauta a crear pues ese mundo mejor que necesitamos tener, no solo para nosotros, sino para los futuros habitantes de este planeta, en donde pues desde ahorita hacemos la estrategia, ¿no? Ahora, ¿qué hay con las empresas que dicen, bueno, yo tengo la intención, pero no tengo ni idea de por dónde entrarle? Y a veces eso limita a las empresas a decir, bueno, pues le doy por aquí, por allá, y en realidad no logran generar ese impacto, aunque lo quieren hacer, pero no lo logran. Y limitan en consecuencia su aportación a esta intención de generar un mundo mejor. Ahí es donde ustedes entran con la parte de apoyar, de ayudarlos a desarrollar su estrategia de filantropía y todo este rollo. ¿Cómo consideras que conviene tener este acercamiento con estas empresas? Y mira, más porque luego les empiezo a platicar, como ahorita, y suena muy abrumador, suena que es demasiado trabajo. Y realmente para eso existen las fundaciones comunitarias. Ya. Fundaciones comunitarias como Fundación Merced Coahuila. Nosotros podemos funcionar como ese back office
de estas empresas, de estos inversionistas sociales. Les ayudamos en todo momento a cómo diseñar su filantropía, a cómo tener esos procesos administrativos, a cómo democratizar la asignación de los recursos. Y sobre todo a facilitarles el monitoreo y evaluación de esos proyectos. Porque lo dije al principio, un inversionista social espera resultados. Y como ende nosotros tenemos la obligación de entregarle esos resultados. Y aquí es donde las empresas piensan, oye, es que voy a tener que tener a una persona que esté exclusivamente dedicado a darle seguimiento a esto. Para eso existen las fundaciones comunitarias. Nosotros te asesoramos en todo el proceso. Entonces vamos a decir, oye, van a salir 100 pesos para el tema medioambiental. Esos 100 pesos, en lugar de sacarlo por terceros, entran a las fundaciones comunitarias que están aquí y en varias partes de México. Ahorita tenemos 17 fundaciones comunitarias en México que hacen esto. Y nosotros nos encargamos, a nombre de la empresa, como fondo de la empresa, como fundación X empresa, de hacer llegar esos recursos y monitorearlos. Entonces, al final, en lugar de estar lidiando con más personas, solamente estás lidiando como si fuera un proveedor extra, pero estás cumpliendo con el tema de responsabilidad social empresarial y además realmente estás detonando el desarrollo comunitario de donde vives. Así es. Es un brazo integral de apoyos. Es un brazo integral. Yo creo que en unos años va a ser tan indispensable como el departamento de RH en las empresas. Y debería de serlo, porque al final del día, pues está esa empresa instalada en un lugar donde quiere que tengamos esas condiciones óptimas de seguridad, de calidad de vida, calidad medioambiental, de transporte. De gente. Es parte de seguirlos capacitando. Así como RH capacita continuamente a sus empleados, también es muy importante el trabajar en el tema de qué nos corresponde a nosotros regresarle a nuestra comunidad para seguir creciendo juntos. Sí, finalmente estás utilizando recursos. Exactamente. Sí, definitivo. Exactamente. Y ese hecho de decir, bueno, estoy obteniendo de esta comunidad, sea que la empresa esté en medio de una colonia o de alguna unidad habitacional, etcétera. Ok, al final del día estás consumiendo recursos de ese entorno. ¿De qué manera puedes devolver esta parte? Pero hacerlo yo insisto mucho en esto, créanme que lo he vivido, estuve muchos años en empresas y en su momento les comparto mi experiencia. Yo buscaba promover este tipo de iniciativas en aquel tiempo, en aquellos años, pues no estaba todavía tan desarrollada esta parte y sí era limitado, Juan Manuel, sí era así como que, bueno, sí queremos, pero ¿por dónde le damos? ¿A quién buscamos? ¿Cómo le entramos para que sea algo que tenga realmente fundamento, vaya, lo que queremos hacer y que no sea solamente un evento, sino que sea más bien una estrategia? Entonces, sí vale la pena y sí es muy necesario que se promueva más, como bien lo comentas, y está genial esto de plantearlo como más bien un inversionista social más que un donatario, porque luego como que el hacerlo sentir como donatario como que a veces, como que nos hace sentir como que, bueno, te estoy haciendo un favor ahí, pues ahí lo encamino caridad, y listo, caridad. O como que cooperé y ya no supe. Y ya no supe, exactamente. Me desentendí. Me desentendí, exacto. Ahora, Juan Manuel, hasta donde sabemos los temas más comunes en responsabilidad social son el tema medioambiental, temas de salud, temas de educación. ¿Qué otros en tu experiencia son temas que a lo mejor no están explorados y que valiera la pena promoverlos? Depende mucho de la zona en la que te encuentres. Okay. Aquí en Coahuila sí son esos. Incluiría yo también el tema de género, que también ha tenido esta fuerza muy grande. Hay otras organizaciones que aquí en la región trabajan mucho promover la democracia, los temas de justicia y de anticorrupción. Dentro de las instituciones de gobierno y al interior de las empresas y al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Como les dije desde el principio, esto es un trabajo de todos. Sí, no se trata de irle a exigir uno más que otro. Ajá. Todos vamos en el mismo barco. Creo que esos son los en los que más se han enfocado, porque es en donde puede haber, lo ves un poco más rápido, a excepción de educación. Educación es, y siempre se lo decimos al inversionista social, oye, para que realmente veas un impacto en educación, pues estamos hablando de mediano a largo plazo, ¿verdad? Claro. O sea, si le metemos recurso, talento, esfuerzo a un proyecto de educación,
pues no esperes que el niño se va a graduar en un mes, ¿verdad? O sea, y Sí. habrá gente que lo deja y otros que Sí, claro. sí se quedan, y habrá que ajustar temas de cómo estamos enseñando o qué estamos enseñando. Creo que eso es importante, más ahora con el rezago educativo derivado de la pandemia. Creo que esos son los que más se trabajan aquí en el estado. Seguramente Ok. habrá otros. Ahorita no los traigo a la mano, pero ahorita los checamos en el ¿cómo se llama? Corte comercial. Aprovechando también lo que dice Luis, muchas de las empresas, Luis, especialmente aquí en la región, te dicen, yo sí te voy a apoyar este tipo de proyectos, pero solamente a 10 kilómetros a la redonda de donde está instalada mi empresa, que es 100% válido y es una forma Ok. de hacerlo. Y detonan el crecimiento de esa comunidad que realmente están impactando a ellos con su presencia de manera directa. Eso es uno. Creo que hay bastantes, no hay una receta mágica, y porque al final estás tratando con el desarrollo social Sí. de una comunidad. Sí, claro. Entonces sí. nos tenemos que ir adaptando constantemente en qué sí funciona y qué no funciona. Y tampoco hay que olvidarnos que somos ciudadanos, y como ciudadanos se nos permite hacer ejercicios ciudadanos sin protocolos, más del tú al tú, Ok. de crecerlos juntos, y que se vale de repente cometer esos errores para ajustarlos después en nuestras propuestas. O sea, al Ok. final, el que teníamos el caso de educación, oye, bueno, no salió a la primera en esto, no por eso me voy a desanimar. No es como cuando estás instalando una fábrica que dices, oye, no salió y se nos cayó el negocio y ya hay que cerrar la planta. No, aquí es ver cómo sí podemos irnos adaptando para que funcione ese desarrollo comunitario. ¿Qué es lo que pasa? Oye, nos retrasamos 2 días, pero va a salir mucho mejor. Aquí no se cierra una línea. O sea, aquí hay forma de que podamos hacer llegar ese recurso de la manera correcta. Porque luego también nos adelantamos. Era lo que les decíamos al principio de cuando se estaba quemando la sierra. Oye, es que ya soy centro acopio. Bueno, pero ¿y la reconstrucción de esas comunidades que están siendo afectadas? Eso al final del día es más difícil. Y eso es a mediano y largo plazo. Sí, hay que ir a pagarla. Yo no te estoy diciendo que no. Pero hay que pensar en las personas En que lo se que vieron sigue. desplazadas, Claro. y que tenemos que ayudarlos a reconstruirlos y a volver a detonar ya sea actividades económicas o de Ujú, recreación claro. que se perdieron. Ujú. Definitivo. Pues mira, esta parte yo la ligaría a la importancia de darle el enfoque global. Es decir, no limitarnos a lo que sucede a la redonda, como bien decías, 10 kilómetros, sino más bien el beneficio que podamos impactar, que podamos generar, posiblemente se nos va a devolver de alguna manera, ¿no? Y ahorita con el enfoque global que se vive hoy en día, el tema digital y todo este rollo que nos lleva rapidísimo, sabemos que esto nos abre las posibilidades para ir más allá, y ya no solo a los 10 kilómetros, a lo mejor a la redonda, en donde pensamos que puede estar el impacto principal, que es muy respetable, y como bien lo mencionabas tú también, pues bueno, si la empresa así lo quiere, pues adelante, y lo ejecutamos o lo apoyamos, etcétera. Más hoy en día con el tema de la globalización, insisto, pienso que podemos promover más el impacto que podemos generar, pues más allá de fronteras limitadas, ¿no? Y estamos con el licenciado Juan Manuel Pérez, director ejecutivo de la Fundación Merced Coahuila, y con quien estamos platicando de este tema tan interesante que la verdad se nos está yendo el tiempo voladísimo. El impacto positivo de las empresas socialmente responsables en la sociedad actual y el mundo empresarial. Comentábamos antes de irnos al corte de la importancia de tener en mente este tema de la globalización, y que ya no es algo que nos limita. La era digital y todo el rollo de la comunicación masiva que hoy vivimos, redes sociales, etcétera, y las diferentes formas en las que podemos hacer dinámica social, obviamente con un impulso hacia la parte positiva de generar este impacto, pues ya nos da esa pauta para ir más allá. Ahora el punto es, ¿cómo le hacemos, Juan Manuel, para que las empresas, que si bien lo están haciendo ya de abrirse un poco más, lo hagan, pero desde la base, con fundamento, para que sea parte de la estrategia de sus contribuciones o sus colaboraciones, y que se pueda desplegar más allá de los 10 kilómetros a la redonda, sino ir más allá, pensando en proyectos incluso de impacto pues mucho más significativos, ¿no? Creo que acabas de dar en la pregunta que todos los que nos dedicamos a esto nos hacemos todos los días. ¿Cómo le hago para sumar a más empresas? ¿Cómo le hago para que más gente se convenza que estamos trabajando muy bien y que estamos haciendo crecer nuestra comunidad? Es el reto
me encantaría decirte de esta manera o de esta otra manera. Lo que sí es cierto es que Coahuila, especialmente la región sureste, es un clúster automotriz y de industria muy grande. Y que las empresas tienen instaladas sus fábricas aquí, sus plantas aquí, pero los corporativos no están aquí. Es correcto. Pues, Entonces, cuando llegas y tocas la puerta, o que te dicen, oye, es que traigo este proyecto, pero tiene que pasar por el corporativo. Y hace poco estábamos hablando con otra organización que era precisamente del tema de reforestación y que se fue a corporativo para una inversión. Y que el corporativo le decía, ¿y por qué te tengo que ayudar yo a ti en la reforestación si estás en Coahuila es desierto? Porque la persona encargada pues no conocía la comunidad donde está. Y era de que, estamos rodeados de montañas, ¿verdad? Es parte de eso, somos un valle. Entonces creo que esa desconexión también se tiene que trabajar al interior de la empresa. Totalmente. Mientras no se comprenda que se tiene que también apoyar a la empresa y a la gente que te está generando para que ellos también estén en paz y armonía en su comunidad. Claro. Pues entonces no va a haber. Y ese es el gran reto. ¿Cómo convences a una transnacional de, oye, invierte aquí en la comunidad cuando su corporativo está en Estados Unidos o está en Asia o está en otro lado? Sí. Deja tú esos, a los que están aquí mismo en México, pero que pues dicen, yo invierto en mi comunidad, estoy instalado en Querétaro. Claro. Entonces, pues sí, ahí está el corporativo, pero tienes gente aquí. Ese es el gran reto. Y yo creo que el tener espacios como estos y poder platicarlo con ustedes, que también están metidos en la industria y que lo puedan ir replicando, de que existe esta coobligación de apoyarnos mutuamente para el desarrollo comunitario. O sea, coobligación para el desarrollo comunitario y detonarlo. No tiene que ser necesariamente Fundación Merced Coahuila, puede ser cualquier organización que a ti te guste. Pero eso es lo esencial, que estemos hablando, que ya por lo menos empecemos a hablarlo, y que las empresas tengan esa inquietud de, oye, ¿cómo le hago? Ya es el primer paso. Nació por cumplir una nueva normativa, pero que se quede porque les gusta y porque están viendo resultados. Y nuestro trabajo como organizaciones, y específicamente aquí en Fundación Merced Coahuila, si es que hacemos esa asesoría con las empresas, es que queden los procesos para que cuando el día que no estés tú, Gustavo, o tú, Luis, el que venga, sepa que tiene que hacerlo. Claro. Y cómo hacerlo. Y cómo generar esas alianzas estratégicas con las entidades gubernamentales en los 3 niveles, con el tercer sector y obviamente con la IP. Claro, sí, que sea parte de la estrategia ya permanente. Ahora, Juan Manuel, ahorita en el ejemplo que nos decías de la desinformación, en el tema de la reforestación, me imagino que habrá otras situaciones que tengan que ver con la desconfianza de la empresa. En ese sentido, ustedes como Fundación Merced, ¿cómo seleccionan los proyectos a los que se les va a apoyar? Mira, nosotros, les explicaba al principio del programa, aquí en México, bueno, a nivel mundial también, hay organizaciones de segundo piso y de primer piso. Okay. Las fundaciones son de segundo piso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como Fundación Merced Coahuila y Fundación Comunitaria, nosotros no operamos los proyectos, pero administramos los proyectos de los fondos empresariales y los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil. Okay. Para eso, nosotros tenemos que cumplir una serie de requisitos ante el SAT para poder ser donatarios autorizados y poder expedir ese tipo de recibos. Entonces, tenemos a las de primer piso, que son organizaciones que realmente están trabajando. Si son reforestaciones, son los que van y hacen las reforestaciones. Si son de animales, son los que cuidan a los perritos. Si son de salud, esas son las de primer piso. Nosotros como segundo piso administramos esos fondos. Ya. Estoy tratando de como bajarlo el balón a algo mucho más sencillo. Creo que lo más importante es el que la gente sepa que para poder hacerlo, hoy en día es muy costoso, es muy riesgoso ser sociedad civil. Nosotros no podemos apoyar a alguien que no sea donatario autorizado. Tiene que tener un consejo. Tenemos que tener todo lo del tema de prevención del lavado de dinero. Es un trabajo muy curado, literal como de arte, como los curadores de arte, para saber a qué organizaciones cumplen con estos requisitos. Hacemos una serie de due diligence impresionantes, como si fuera una auditoría que te hace el SAT o cualquier otro despacho a cualquier empresa. ¿Por qué? Porque es mucho el riesgo
de que nos equivoquemos en el tema económico. Y las multas que podemos llegar a tener y la responsabilidad legal que podemos llegar a tener como organizaciones es demasiado alta. Entonces, creo que sí se tienen que fijar en eso, en quiénes son donatarias autorizadas y quiénes son donatarias autorizadas. Fíjense mucho en el consejo, en los patronatos, en el equipo técnico. Hay varias certificaciones que se dan. Tenemos la AIT de CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía. Tenemos una muy grande que es Confío, que es Confechac, que es un modelo de fundación comunitaria que viene de un fideicomiso empresarial de Chihuahua, que es magnífico y trabajan muy bien. Entonces creo que lo más importante es que podamos decirle al inversionista en qué se está gastando cada peso que están invirtiendo y cómo se está haciendo. Para eso nosotros como fundaciones tenemos que tener abogados, tenemos que tener contadores, tenemos que tener a un director ejecutivo, a alguien que coordine y que monitoree y evalúe cada uno de los proyectos. Es mucho trabajo el ejecutar un peso en sociedad civil. Entonces, también eso, que no se frustre la empresa o el inversionista social, el filántropo de, oye, es que quiero dar un peso, pero estoy viendo que nada más están yendo 60 centavos. Sí, porque hay 40 centavos que cuesta la administración, el estar en ley, en forma, el tener los informes a tiempo, el generarlos, el ir a checar las evidencias. Es muy costoso. Y eso es algo, eso también es otro reto y es un área de oportunidad que tenemos nosotros como tercer sector de hacerlo, de que se comprenda mucho más sencillo para las empresas. Así es. Y yo creo que ahí destaco yo dos principales temas, que es la certeza primero de que la empresa puede asegurar que su inversión social va a llegar a buen término con todo el respaldo de una organización como ustedes, Juan Manuel. Y la otra, que la certeza y la posibilidad o la ventaja de que sea una estrategia a largo plazo. O sea, que no es por cumplir un requisito para salir en la foto, que no es un evento aislado, sino que es una estrategia a largo plazo que va a generar un impacto positivo permanente, ¿no? Y es un traje hecho a la medida de cualquier filántropo, de cualquier empresa, de cualquier inversionista social, porque a todos les duelen cosas distintas y todos quieren atender cosas distintas. Entonces tenemos que hacerlo muy bien, definirlo con ellos. Hay diferentes maneras de entregar esos recursos económicos. Vamos a decir, oye, bueno, yo tengo este peso y lo quiero entregar en temas medioambientales, que es lo que hemos estado hablando. Pues vamos a buscar organizaciones que lo puedan recibir y que lo puedan ejercer. Hay que pedirles un proyecto con un objetivo general, con objetivos estratégicos, con indicadores de proceso y de impacto. ¿Cómo va a ser sostenible ese proyecto a corto, mediano, largo plazo? Si hay más coinversionistas, de cuál es a lo mejor es un peso, pero todo el proyecto en general vale 100 pesos. ¿Cuál es esa estrategia de que siga creciendo? Todo eso nosotros lo hacemos. Entonces, sale una convocatoria que puede ser pública o privada. Okay. Si es privada, ya tienes muy curado quiénes son las organizaciones con las que puedes estar trabajando. Si es público, se aceptan propuestas de todo México. Si es que lo quieren trabajar aquí en esta región, no hay ningún problema. Se hace un prefiltro por parte de la fundación comunitaria, en este caso Fundación Merced Coahuila, y ya se regresa con la empresa y les decimos, a ver, de esta línea estratégica que tú estás trabajando en tu responsabilidad social empresarial, están estas 5 propuestas. Aquí tienes esta matriz para que los evalúes y seleccionamos, ustedes van a seleccionar el mejor proyecto, el que mejor valuado esté, en el que más crean ustedes, para que sí exista esa democratización de los recursos, porque luego también pasa, y pecamos mucho de eso, que luego nada más vemos a ciertas organizaciones, que son las que más capacidades tienen, porque tienen más tiempo, porque tienen un consejo más estructurado, pero hay otras que están empezando y que no hay nadie que les haya apostado ya. Exacto. Y también se trata, se los dije al principio, somos ciudadanos. Se vale también claro, el buscar otro tipo de proyectos y propuestas que a lo mejor pueden ser más innovadoras y que tendremos que ir ajustando, porque a lo mejor sí hay oye, bueno, nos dimos cuenta que no funciona de esta manera, el beneficiario final no le gustó tanto esto, hay que cambiarlo para esto. Se va haciendo. Claro. Pero que sepan que es un compromiso, como tú lo dijiste, Gustavo, mediano largo plazo, y debe de estar en su estrategia de negocio
incluir la responsabilidad social. Y ya no estoy hablando de responsabilidad social empresarial, yo sé que eso va al interior, pero en general, con su comunidad. Exacto. Sí, incluso como ciudadano, ¿verdad? Como bien lo acabas de mencionar, no solo porque estoy en la empresa y de alguna forma me lo exigen o es parte del requerimiento, sino que nos nazca como ciudadanos el querer ser partícipes de este tipo de iniciativas. Yo insisto en que el decir responsabilidad social es un paquete interesante, ¿no? El decir, bueno, mi responsabilidad va desde tener que entenderle, saber cómo, por dónde, buscar, promover, participar. Hay un sinfín de cosas que definitivamente tendríamos que estar buscando hacer como parte de este proceso de responsabilidad social integral. Así es. No quisiéramos cerrar el programa sin antes el que nos puedas platicar un poquito más con base en tus experiencias de todo este rollo padrísimo que la verdad es que vale la pena luego ver la forma de algún otro programa o ver cómo lo promovemos más en redes. ¿Cómo es que algunas de las empresas que te haya tocado, Juan Manuel, en tu experiencia, que hayan adoptado prácticas de esto que hemos estado platicando, de ser socialmente responsables, y cómo es que lo han logrado? Vamos a hablar como que de un tipo caso de éxito. Si gustas o no decir marcas, no pasa nada. Digo, el chiste es que nos menciones de alguna experiencia así particular donde se pueda decir esto fue lo que hicieron y así lo lograron, ¿no? Mira, voy a hablar de 2 casos en específico que es con los que nosotros hemos trabajado aquí en Fundación Merced Coahuila. Derivado de la pandemia, nosotros tuvimos un fondo muy grande que se llamó Comunidades Activas. Comunidades Activas era para la reconstrucción del tejido social que se había perdido durante la pandemia, ¿no? O sea, como para poder detonar este desarrollo comunitario. Ese proyecto fue financiado por Fundación Coca-Cola, que destinaron una bolsa de recursos a nivel nacional para que las fundaciones comunitarias, se los platicaba al principio, somos 17 ahorita que estamos en una alianza, se llama Comunalia, pudiéramos trabajar el tema de comunidades activas. Y recientemente, justamente en abril, con Fundación de Acero, que de Acero hace un trabajo excelente, han ido democratizando la asignación de esos recursos muy bien y tienen algo de responsabilidad social muy, muy interesante, tienen todo un departamento. Ellos nos ayudaron a cofinanciar un proyecto que se llamó la Alianza por las Buenas Acciones. Nos trajimos nosotros un proyecto de Israel que se llama el Día de las Buenas Acciones, pero ya saben que los norteños somos muy echados para adelante y no nos íbamos a quedar nada más con un día y no nada más íbamos a hacer nosotros. Entonces juntamos a 12 organizaciones de la sociedad civil de aquí del estado para estar trabajando durante toda una semana, no nada más un día, puras buenas acciones en temas de voluntariado. Hicimos cosas muy interesantes, desde remodelación de escuelas, desayunos escolares. Hicimos prótesis mamarias para las que hayan sido afectadas con el cáncer de mama. Con otra fundación, en temas médicos, donamos tratamientos oncológicos. Y dimos conferencias que también fueron grupos empresariales a dar estas conferencias a una escuela técnica para que pudieran entender cómo era el mundo laboral y cómo podíamos ir cambiando esa percepción por parte de los alumnos. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Se los dije al principio, aquí es un ganar-ganar y es crecer juntos. Y no hay mejor manera de hacerlo que trabajando en alianza. Y creo que eso es algo que en Fundación Merced Coahuila, y aquí sin echar flores, hacemos muy bien y tratamos siempre de sumar, no de ir a restar a algún lugar, no de ir a ver cómo se puede hacer mejor, pero sí cómo podemos entre todos mejorar un proyecto. Entonces, esas dos empresas, Fundación Coca-Cola, que hasta la fecha trabajamos mucho de la mano con Arca Continental, y Fundación de Acero, que nos acaba de financiar esta última Alianza por las Buenas Acciones, han dado resultados excelentes en nuestra comunidad, detonando ese desarrollo del que tanto les he estado hablando. Y lo más importante es que hay evidencia para todo esto, hay indicadores de proceso y de impacto para todo lo que dije, que se pueden consultar. Hay videos, hay fotografías, hay informes, hay trabajo de campo con las organizaciones. Entonces, también me preguntaban, ¿y cómo le hacemos para la rendición de cuentas y para que confíen en nosotros? Evaluando nuestro trabajo pasado y cómo lo hemos hecho. Y el trabajo está hecho. Y seguiremos haciéndolo. A veces tenemos recursos, a veces no los suficientes. Siempre hay necesidad de buscar más inversionistas sociales para trabajar por nuestra comunidad y para hacerlo creciendo juntos, para poder detectar qué es lo que le duele a ese inversionista,
qué es lo que realmente se necesita y puede impactar en nuestra comunidad y construirlo juntos. Claro, el trabajo siempre habla definitivamente. Ahora, Juan Manuel, antes de ya despedirnos, decíamos hace un momento al principio del programa casi, nos decías que la filantropía no solamente es un tema de dinero, hay otras formas de poder apoyar, de ser filántropo. Y nos decías fuera al aire algunos ejemplos, ¿nos los puedes compartir? Sí, claro que sí, y por eso ataqué el tema de la Alianza por las Buenas Acciones, que tuvimos más de 400 voluntarios. Y justamente el ser filántropo también es preocuparse y trabajar por su comunidad desde lo que nos toca. Hace tiempo, y se los comentaba ahí fuera del aire, estuve en un evento de la ONU y nos presentaron un informe del trabajo social que se hacía y el impacto económico que también tenía ese trabajo social. Okay. Que aquí en México no lo cuantificamos, que es algo que se debe cuantificar. Y nos decían que México es de los lugares donde más trabajo social hay y que la gente no levanta la mano porque lo vemos, es parte de nuestra cultura y nuestra naturaleza. Y ponían el ejemplo de la abuelita que cuida a los nietos para que los papás se vayan a trabajar. El papá que es el coach del equipo de fútbol de su hijo, o el que se levanta temprano para ir a dejar a los niños del vecino, o que les cuida al familiar enfermo, o que desde que le echas la mano a alguien para que pueda, y es muy, muy común aquí, oye, es que necesitamos una cooperacha porque alguien está en el hospital y no tiene recurso, sí. o falleció alguien y no tiene cómo pagar el funeral, ¿y cómo le hacemos? Oye, o se quedó esta persona atorada en la sierra, porque ha pasado con la nieve, Sí. ¿y qué les llevamos? Eso es ser filántropo. Son los primeros pasos para convertirnos en filántropo. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, que la gente no le dé miedo y que diga, no, hombre, yo no tengo 100 millones de pesos en el banco, pues ¿qué apoyo? Puedes apoyar talento, pues tu tiempo, que es ese sí, para que veas, no hay forma de costearlo. Puedes, ya sea en especie, que te dicen, oye, es que sabes que estoy remodelando aquí este salón para los niños. Oye, no, pues fíjate que yo tengo lámina. Todo eso suma. Desde ir a trabajarlo tú un sábado en la mañana o un viernes, el día que tú te des tiempo, que eso también creo que eso va para la próxima vez que venga, el cómo las empresas pueden tener estos días, que muchas empresas los tienen. Ajá. Aquí en Saltillo hay varias, que te dicen, te puedes tomar un día, 2 días pagados al año para que vayas y hagas trabajo social Exacto. en tu comunidad. Y creo que eso es algo que pueden hacerlo demasiado sencillo dentro de las empresas, muy rápido. Exacto. Y un día realmente para sumar a tu comunidad no es nada. Claro. Sí, son ejemplos muy prácticos para quienes quieran dar los primeros pasos en este tema, Sí, ¿no? pero fíjate, dijiste algo muy, muy cierto, ¿eh? Los aplicamos ya como algo muy común, porque realmente sí somos muy solidarios en México. No conocemos esta parte, Juan Manuel y Gustavo, no le damos el peso que tiene desde el punto de responsabilidad social. Que digo, no es tanto que lo hagamos como obligado porque es mi responsabilidad, sino más bien lo hacemos con el gusto de ayudar, de apoyar, porque eso nos hace sentir gentes, humanos, Claro. ¿verdad? Nos hace sentir bien con nuestro paz espiritual, vaya. Pero vale la pena darle pues ese sentir también en la parte de sumar y como decías ahorita, Juan Manuel, de que se tenga la certeza de una estructura detrás, ¿sí? O sea, que no es, pues, hice el favorcito, ¿no? O sea, sino que más bien, oye, estoy sumando, caray, darle el peso, es decir, estoy siendo parte de un movimiento que si cada vez más fueran las personas que se sumaran a esto, se vería un impacto muy significativo. Qué mejor si tiene estructura, si tiene estrategia, si hay liderazgo detrás de esto, pues imagínate lo que seremos capaces de hacer. Si no por nada la frase, ¿no? Que dice que México no está en la punta de la luna nomás porque no queremos, caray. Sí. Exactamente, tú lo has dicho. Y cuando apoyen también hay que preguntar eso. Siéntanse inversionistas como si estuvieras en Shark Tank. De que, oye, ¿y cuál es el impacto? ¿Cuáles son tus ventas? Bueno, aquí no es necesariamente ventas, pero Sí. ¿cuáles son tus beneficiarios reales, directos, indirectos? ¿Qué dice la comunidad? ¿Cuánto tiempo llevas trabajándolo? ¿Cómo está tu situación legal? ¿Hace cuánto tiempo tienes la donataria autorizada? ¿La has perdido? Esa es una pregunta súper importante. ¿La has perdido? ¿Cuánto tiempo te tardaste en recuperarla? ¿Por qué no la has recuperado? Todo ese tipo de preguntas. Siéntanse literal en Shark Tank cuando vean a las organizaciones de la sociedad civil, a los que tienen las herramientas y habilidades para poder hacerlo y que les apasiona el proyecto, se las van a poder contestar.
Excelente. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el favor de su atención. Juan Manuel, contentos y agradecidos de que hayas estado acá con nosotros. ¿Con qué quieres despedirte? Pues yo muy contento, muy agradecido también con ustedes. Para eso está la fundación. Por favor, búsquenos sin ningún problema en redes sociales, Fundación Merced Coahuila, también en LinkedIn. Y digo, directamente conmigo, aquí les dejo mi contacto por si un día se les ofrece algo. Seguro. Con muchísimo gusto los podemos atender, para eso estamos. Perfecto. Vamos a sumar esfuerzos definitivamente para promoverlo. Juan, créeme que somos convencidos de esto. Las empresas son personas y donde hay personas pues hay necesidad de tomar esta responsabilidad social definitivamente. No me digan eso porque después yo los voy a marcar y les voy a decir, oye, ya está este proyecto comunitario y necesitamos manos y recursos. Nos ¿Qué onda? anotamos Puestos. Y te aseguro que muchos de los que nos están escuchando encantados de ser parte de este tipo de movimientos, y yo sigo pensando que a veces no lo hacemos por desconocimiento, por desinformación, pero bueno, es parte de lo que buscamos hacer también a nivel de planta. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu tiempo y a toda nuestra audiencia también muchas gracias por escucharnos. Pues que tengan una bonita tarde. Así es, gracias, nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.